Y hablando de lo que estamos haciendo en este momento, yo quisiera que todos calibráramos nuestra vida en la dirección que debemos ir como iglesia. El siguiente mensaje tiene como propósito que para todos nos sea claro hacia dónde vamos como iglesia. Si tú vienes a esta congregación y has vuelto a venir y has regresado a esta casa y quizás te preguntas, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que queremos alcanzar? Y en realidad, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, el día de hoy quiero que veamos la misión de Cristo Jesús, las palabras que Él nos dio, y leamos juntos lo que Mateo capítulo 28, versículo 16 nos dice. Dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En las últimas palabras que Jesús dio después de que resucitó y antes de ir al cielo, dejó claramente definido el rumbo, la dirección hacia donde debíamos dirigirnos todos los que creemos en Él, todos los que hemos recibido salvación de parte de Él. Y el Señor Jesús nos mandó como discípulos: vayan y hagan nuevos discípulos y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandamientos que yo les he dado. Y es que la iglesia se trata de discípulos. El Señor nos mandó a ser discípulos, a vivir como discípulos y a hacer nuevos discípulos. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús mandó a hacer discípulos? ¿Por qué no mandó a pedir colaboradores, asistentes, voluntarios, simpatizantes, miembros? ¿Por qué Jesús no dijo: vayan por todo el mundo y busquen adeptos a la nueva religión? Vayan y busquen simpatizantes, vayan y busquen congregantes. No, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Diga conmigo fuerte la palabra discípulo. El día de hoy el tema que quiero predicar es iglesia de discípulos, porque esto es en realidad lo que Jesús nos mandó a hacer y a hacer. La iglesia se trata de discípulos, no solamente de congregantes, no solamente de asistentes o de simpatizantes. La iglesia se trata de discípulos. Y es que solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. Un verdadero, genuino, real discípulo no puede estar cruzado de brazos, tiene que hacer otros discípulos. Y de hecho, un verdadero discípulo sigue siendo discípulo si hace a otros discípulos también. Espero no estarlos haciendo, complicándoles la historia, complicándoles el mensaje con tantas palabras. Pero es que en realidad, si tú pusiste atención al pasaje anterior, en 5 ocasiones, en unas cuantas líneas, Jesús habla de los discípulos, y lo acompañaron los discípulos y les dijo: vayan y hagan discípulos y enseñen a los nuevos discípulos. Ahora, nosotros hemos confundido la palabra discípulo y en vez de discípulo, culturalmente hemos aceptado la palabra feligrés, la palabra religión, hemos utilizado la palabra creyente o la palabra simpatizante. Inclusive hemos abrazado la palabra cristiano. Cuando nos preguntan: ¿quién eres tú? ¿Qué religión? Nuestra respuesta es: bueno, yo soy cristiano. Pero la Biblia nos mandó a ser discípulos. Y dile a tu vecino: no es lo mismo ser cristiano que ser discípulo. Quiero explicarles lo que discípulo significa. ¿Cómo puedo saber que yo soy un discípulo? Bueno, en el idioma original, en el diccionario original, la palabra discípulo es un aprendiz, un pupilo, alguien que se adhiere a su maestro, alguien que sigue, que literalmente camina detrás de su maestro. Vaya, es alguien que pone su vida en manos de su maestro. Para decirlo de una manera clara, de una manera práctica, un discípulo es alguien que sigue a su maestro continuamente y que le pregunta: dime cómo hacer las cosas y yo las voy a hacer
como tú me lo indiques. Muéstrame cómo vivir la vida y yo voy a vivir de esa manera la vida. Un discípulo es aquel que le dice a su maestro qué es lo importante de la vida y yo voy a abrazar esa prioridad en mi vida. Es aquel que le dice a su maestro cómo manejarías tú las cosas, yo las voy a manejar de la misma manera. Es más, un discípulo, aún antes de recibir la respuesta de su maestro a las preguntas, el discípulo le dice: sí, Señor, lo voy a hacer como tú me lo digas. Sin embargo, por eso hemos abrazado y hemos preferido mejor la palabra creyente, visitante, simpatizante, inclusive cristianos. Pero los primeros discípulos se llamaban a ellos mismos, los primeros seguidores de Jesús se llamaban a ellos mismos discípulos. Mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los ¿qué? De los discípulos se multiplicaba. No dice de los simpatizantes, no dice de los asistentes, no dice de los congregantes, dice de los discípulos. Porque son los discípulos los que se multiplican y los que hacen crecer la iglesia. Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Alguna vez le pregunté, tuve la oportunidad de platicar un ratito con uno de los pastores de las iglesias más importantes en toda América Latina. Y él nos decía: mira, si de verdad tú quieres hacer la obra de Dios, si tú quieres que la iglesia que tienes sea una iglesia fuerte, sana, una iglesia que avanza, tiene que ser una iglesia de discípulos. Las iglesias que se extinguen, las iglesias que se apagan, las iglesias que se acaban, son iglesias donde hay muchos congregantes, muchos asistentes, pero muy pocos discípulos. Y esto es lo que la Biblia enseña. Mira cómo ellos se llamaban a ellos mismos discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26, dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso llegó a Jerusalén, en este momento él todavía no era el apóstol Pablo. Acababa de tener un encuentro con Jesús, el que antes perseguía a los cristianos, que los consideraba una secta nueva, que los consideraba un grupo raro que estaba surgiendo en contra del judaísmo. Él era un celoso judío, él trataba de adorar a Dios y de que su vida fuera relevante delante de Dios a través del judaísmo. Así que cuando surgen los primeros creyentes, los primeros discípulos, él dedicaba su vida a perseguirlos, a matarlos o por lo menos a meterlos a sus líderes en la cárcel. Así que de repente llega Saulo, se encuentra con Jesús, le cambia la vida y ahora va a buscar a la iglesia. Pero la iglesia tenía miedo porque pensaban que iba como espía. Creían que iba simplemente a mirar a quienes eran los líderes para después meterlos a la cárcel o matarlos. Y dice la Biblia que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse ¿con quiénes? Con los discípulos. Y todos le temían no creyendo que él era un discípulo. Ahora, la palabra discípulo no era el nombre de la pandilla o el nombre de la asociación, era realmente la identidad de ellos. Ellos, cuando se veían a sí mismos, cuando se preguntaban a sí mismos quiénes eran, nosotros somos discípulos. Discípulos, ¿por qué no somos alumnos? ¿Por qué no somos simpatizantes? Porque hemos decidido no solamente escuchar una enseñanza o escuchar una historia, sino colocar nuestras vidas mismas en esa enseñanza, sino abrazar las enseñanzas en nuestra vida. Dice, por ejemplo, el libro de Hechos capítulo 9, versículo 36, unas líneas más adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Si a usted le habían dicho que los discípulos solamente eran hombres, alguien no había leído con claridad este versículo en la Biblia. Había una discípula. También hay mujeres que son discípulos. Un aplauso a Dios por las mujeres que son discípulos. Y era una discípula del Señor, uno de los discípulos de Jesús. Dice la Biblia, y esta mujer era rica en obras buenas y en caridad que hacía continuamente. Para la primera iglesia de Jesús, la iglesia del Nuevo Testamento, era clara la misión. Ellos sabían, hey, yo soy un discípulo y debo de hacer otros discípulos. Ellos entendían correctamente el rumbo. Y la palabra discípulo en el Nuevo Testamento la escuchas una y otra y otra y otra y otra vez. Inclusive resulta ser un poco incómoda por el compromiso, por el reto, por el desafío de lo que la palabra discípulo significa. Si tú lees en el capítulo 11, estoy haciendo una recapitulación rápida de la historia de los discípulos. Hechos capítulo 11, versículo 26. Mira qué pasó, mira en detalle qué sucedió.
Y fue en Antioquía donde por primera vez se les dio. Digan conmigo, se les dio. No dice que ellos lo escogieron. No dice que ellos lo buscaron. Se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Ellos sabían cuál era el rumbo. Ellos sabían cuáles eran las instrucciones que les había dado Jesús. Pero históricamente en Antioquía a los discípulos se les empezó a llamar cristianos. Y ahí comenzó el problema, uno de los graves problemas de la iglesia de Jesucristo. Porque detrás del nombre cristiano se esconden todas las personas que no quieren un compromiso, que no quieren una decisión, que no quieren unirse, que no quieren poner sus vidas. Y en el nombre del cristianismo se han hecho muchas guerras en la historia de la humanidad. Ha habido muchas personas sin escrúpulos, personas que han abusado del poder, reyes y tiranos, líderes militares que detrás del cristianismo hicieron mucho daño a la humanidad. Por eso Jesús no nos mandó a ser cristianos, sino nos mandó a ser discípulos. Ahora, el día de hoy, en muchas partes del mundo, las iglesias están llenas de cristianos. Personas que vienen, asisten, que escuchan un mensaje, hasta se saben las canciones, hasta conocen la liturgia o conocen la cultura. Pero realmente no es hasta que decidimos poner nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra identidad en manos de esa enseñanza, en manos de ese ejemplo, que no podemos ser discípulos. Y en este momento usted se encuentra delante de la pregunta más importante en este año. Y de hecho esta pregunta será de las más importantes en toda su vida. Yo estoy seguro que no va a haber otra pregunta más importante delante de usted en este año. Y es la pregunta de discípulo o cristiano. ¿Soy alguien que viene a la iglesia o soy alguien que es la iglesia? Me gusta ver lo que pasa en la iglesia o me gusta participar de lo que pasa en la iglesia. Me gusta escuchar lo que pasa en la iglesia o pongo mi vida en la enseñanza de la palabra de Dios. Y es que solamente los discípulos pueden seguir la misión de Jesús, porque la misión eterna de Dios, porque un propósito sobrenatural de Dios no puede ser puesto en hombros de personas que son simpatizantes. No pueden llevarlo a cabo personas que son aficionados. No pueden llevarlo personas que son miembros, como ser miembro de un club. Hay gente que piensa que la iglesia es como un club. Me inscribo, doy mi membresía, bueno, mi diezmo, mi ofrenda, estoy aquí un tiempo y se abre en un club más, digo, una iglesia más cerca de mi casa. Bueno, yo voy a la iglesia como cuando voy a un gimnasio, ¿no? Cuando vamos a un gimnasio, pagamos nuestra mensualidad, llegamos, podemos hacer uso de los aparatos. Así que empiezo a correr ahí en la corredora, empiezo a hacer pesas. Pero si se descompone una máquina de ejercicio, si se descompone una bicicleta, el que es miembro de ese club, de ese gimnasio, no arregla la bicicleta. El que es miembro simplemente va con el encargado, con el gerente y le dice: oiga, ahí está sucio, oiga, está descompuesto ese aparato. Eso hacen los miembros. Pero los que son dueños del gimnasio, los que son parte del gimnasio, si ven algo descompuesto, ellos lo arreglan. Porque no es lo mismo ser miembro de una iglesia que ser la iglesia. No es lo mismo ser cristiano que ser un discípulo de Jesús. Y sabes una cosa, los discípulos, a diferencia de lo que históricamente creemos que son los cristianos, muchos cristianos piensan que lo más importante es lo que sabemos, pero los discípulos saben que lo más importante es lo que somos. A veces los líderes cristianos dan discursos muy buenos. A veces hay líderes que dicen cosas muy interesantes, pero el Señor Jesús no nos mandó a decir cosas interesantes, sino a compartir nuestra vida con los demás. Por eso quiero darles algunas características de lo que es un discípulo. Un discípulo es alguien que comparte la vida con otros discípulos. Sabes, esto es algo incómodo a veces.
Esto es algo complicado en muchas ocasiones, porque resulta que llegamos a la iglesia y está llena de gente que no piensa como nosotros, que no están acostumbrados a lo que a nosotros nos gusta, que a veces no serían las personas que en el mundo consideráramos nuestros mejores amigos. Pero un discípulo va más allá de lo que en este mundo haría y se une y comparte su vida con otros discípulos. Miren la historia de los 12 discípulos. Yo sé que muchos de nosotros tenemos esa idea como mística, fantástica, supernatural, ¿no? Así como que, no sé, están los Avengers y los 12 discípulos, ¿no? Así como infalibles, todopoderoso. Pero la verdad es de que los discípulos eran personas llenos de conflictos graves entre ellos. Cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos, por ejemplo, entre ellos había un cobrador de los judíos, pero que cobraba impuestos para Roma. Recuerde que los romanos agarraron y se apoderaron del mundo antiguo, ¿no? Y ellos ponían bajo el dominio a todas las culturas, pero no estaban muy contentos los judíos de pagar impuestos, de hacerle caso, de obedecer las leyes de los romanos. Y cuando a un judío se le ocurría trabajar para los romanos, entonces era considerado un traidor. Perros les decían, eran gente despreciable. Y Jesús vio a Mateo y le dijo: ven, quiero hacerte uno de mis discípulos. What? Sí, ven. Por si fuera poco, entonces Jesús sigue caminando y se encuentra a uno de los hombres más revolucionarios, radicales. Estos cuates que no se andan con chistosadas. La historia nos dice que los celotes traían una daga siempre escondida bajo el brazo, y ellos eran gente violenta que buscaba una revolución para liberar a los judíos del dominio de los romanos. Imagínate, llama Jesús al cobrador de impuestos para Roma y llama al revolucionario y los mete dentro del mismo círculo. Vaya, es como que el jefe de la porra de la América y el jefe de la porra de los Pumas se juntan en la iglesia. De ese tamaño era. Algunas todavía le van a la América, Dios los bendiga, pero bueno, ¿has tratado de sentar a dos personas con ideas políticas diferentes y tratar de que se pongan de acuerdo, de un color y de otro? Eso es, humanamente hablando, es a veces imposible. Pero Jesús llamó gente de un color y de otro. Llamó personas sin estudios y personas con estudios. Llamó médicos, como también llamó pescadores humildes, y los metió dentro del mismo grupo. Y no los metió a un curso de conocimiento, no los metió a un curso de formación, no los metió a una escuela griega tradicional. No, los puso a compartir su vida entre ellos y compartir su vida con Jesús. Y a ellos los llamó discípulos. Por eso cuando venimos a la iglesia y pensamos: híjole, yo soy como muy poca cosa para encajar entre ellos, no estamos entendiendo que Dios nos llamó a ser discípulos, no por lo que valgamos por nuestro dinero o lo que valgamos por nuestro conocimiento, sino por la sangre que Él derramó por nosotros. Eso nos hace iguales. A veces venimos a la iglesia y decimos: no me quiero meter en problemas, porque si me meto en ministerio, híjole, hay gente que es bien complicada. Pues sí, pero por eso eres bienvenido, porque tú también eres complicado en otras áreas de tu vida. Y cuando venimos a la iglesia, y a veces hasta nos referimos ustedes. El otro día estaba platicando con una persona que tenía ya congregándose y asistiendo a nuestras reuniones ya por varios meses. Y entonces me dijo algo que yo creo que esta persona pensaba que me estaba dando un elogio, pero me partió el corazón. Es bien padre lo que hacen ustedes. Oro por el día que nos digas: me da mucho gusto lo que hacemos juntos en la iglesia. Porque a veces pasan años. Sabes, para un cristiano escuchar la palabra de Dios es así como: bueno, yo voy a considerarlo, déjame ver si lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Viene a la iglesia y está mirando al pastor con cara así de: cuando un cristiano ve el momento de las ofrendas, dice: bueno, pues voy a dar una propina, o voy a dar algo, o no sé qué hagan con ese dinero. Pero un discípulo dice: esta es mi casa, yo soy parte de esto, esta es mi vida. No solamente es un centro de servicios espirituales, esta es mi familia, este es mi ADN, esta es mi identidad. Yo soy eso, yo soy la iglesia, yo soy un discípulo. ¡Ah!
¡Wow! Y eso es lo que Jesús nos mandó hacer. Dígale a su vecino: tienes que compartir tu vida con otros discípulos. Dígale, por favor. Mira, yo puedo enseñarte las 10 definiciones en griego, en arameo, en romano, en judío, en otomí, de lo que el perdón significa. Pero ¿quieres aprender perdón? Rózate con alguien que te decepcione. Perdónalo y entonces sabrás lo que el perdón significa. Por eso no debemos mirar a la iglesia solamente como vemos clubes sociales en el mundo, o como vemos, no sé, clubes deportivos. No, la iglesia, digan conmigo fuerte: la iglesia somos. Número uno, un discípulo tú lo puedes distinguir porque está dispuesto a cambiar su carácter cuando convive con los demás. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos una cosa clarita, sencilla, objetiva: y el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman los unos a los otros. No dijo el mundo sabrá si ustedes son los miembros de mi organización, si ustedes son mis secuaces, si ustedes son mis... No. Mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y en otro versículo les dijo: si se aman como yo los amo. No voltees a ver a tu vecino. ¿Qué tendría que pasar para que lo amaras a ese desconocido? A ese hombre, esa mujer llena de errores. ¿Qué tendría que pasar para que lo amaras como si fuera tu familia? Solo un milagro, solo algo del cielo, solo algo sobrenatural. Y ese algo sobrenatural es la iglesia, los discípulos de Jesús. Alguien le aplaude a Dios que lo esté entendiendo en esta tarde. Los discípulos de Jesús. Ahora, ¿sabes una cosa? Cuando empieces a tratar con la gente, te van a pasar cosas complicadas. Ayer tuvimos la parrilla entre hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos disfrutaron ayer el tiempo entre hombres? Estuvo padrísima la enseñanza, la música, los juegos, la comida. Nunca había visto una fila tan larga en la iglesia. Nunca había visto una fila tan larga en las ofrendas como la fila para la parrilla, ¿no? No, de verdad yo di muchas gracias, estaba súper contento. Pero en la mañana que llegué a la iglesia dije: híjole, no recogieron sus trastes. Qué complicado. Híjole, se quedó el piso lleno de cochambre. Santo Dios. Y humanamente hablando uno dice: ¿para qué hago la parrilla? No te pases, ve nada más. Dejaron ahí grasa que parecía como vómito. Pues que esto es cantina. Ay. Y ya sabes, la voz del angelito y la voz del diablito de este lado: no, ¿para qué lo haces? Mira nomás. Pero nosotros no podemos decidir por la conducta de la gente, sino entender que cada situación complicada entre nosotros, Dios está tratando con nuestro carácter. Dios nos está enseñando a perdonar. Dios nos está enseñando humildad. Dios nos está enseñando realmente a amar. Porque cuando decimos que amamos a los que nos caen bien o hacen las cosas como nos gustaría, eso no es realmente amor. Amor es cuando somos capaces aún de bendecir a los que nos persiguen o nos maldicen. Eso es realmente amor. Vamos, dile a tu vecino: déjate tratar por Dios. Deja que Dios trate con tu carácter. Vamos, sal del anonimato y deja que Dios trate con tu vida. Un discípulo es aquel que no enseña solo con palabras, sino enseña con su vida misma. Sabes, yo no tengo problema en invitar a las gentes de la iglesia a mi casa. No es una casa muy lujosa, no es una casa muy austera, es una casa normal. A los que tenían duda, también voy al baño, también vamos al baño. Mi esposa guisa. El otro día que mi esposa le dijo: ay, le hizo un chicharrón en salsa verde a mi esposo. Una mujer le vio con cara: ¿a poco usted, pastora, guisa? No, bajan los ángeles del cielo con charolas de... No, también guisamos. Sabes, hoy con pena te digo: no tendí mi cama. A mi esposa esto le incomoda un buen y no tendí mi cama. Pero sabes, no vengo delante de ustedes a exponerles lo que yo sé, porque eso no sería un discípulo.
Un discípulo no es aquel que se avienta un buen sermón, sino es aquel que comparte su vida con los demás y que le dice a la gente: mira, aún tengo muchos errores, aún me falta mucho por conocer, pero en mi vida algunas cosas he decidido por obedecer la palabra de Dios. Lo que veas de Cristo en mí, ven, vamos a imitarlo, ven, vamos a reproducirlo, ven, vamos a levantarnos, ven, vamos a animarnos. ¡Ah! Lo que has visto de Cristo en mí, uy. Esto es una iglesia de discípulos. No iglesia que le dice a la gente: no, pues yo no soy perfecto, ahí ve el pastor, él sí como que sí es perfecto, ¿no? No es una iglesia, no, pues pídele al pastor que ore por ti, a él sí lo oye Dios. ¿Sabes? Dios oye a todos los que tenemos un corazón de discípulos. Miren la Biblia como los discípulos, Satanás, por ejemplo, no le tenía miedo a los cristianos, pero le tenía miedo a los discípulos. No eran los cristianos los que impactaron el mundo antiguo, fueron los discípulos. Las enfermedades no sanaban por manos de los cristianos, sino por manos de los discípulos. Son los discípulos los que llevan el poder, la unción y el respaldo de Dios para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso dile a tu vecino: ya sal de esa vida de cristianismo y empieza a vivir como un discípulo. Vamos, díselo por favor. Dile a la persona junto a ti: ya empieza a vivir como un discípulo. Usted puede leer en la Biblia: las multitudes traían los enfermos a los discípulos para que los discípulos oraran por ellos y sanaran. Pero usted puede ver de principio a fin y no va a encontrar a los discípulos enfermos, porque ellos tenían autoridad sobre las enfermedades. ¡Wow! Hay que dar un aplauso a Dios más fuerte que eso. Una iglesia de discípulos, una iglesia fuerte. Y usted puede conocer quién es un discípulo, no solo porque ve la carga en otros, sino porque lleva la carga, porque hace propia la responsabilidad. A veces nos da miedo la responsabilidad. A mí me ha dado muchas veces miedo la responsabilidad. No es algo sencillo de enfrentar. Yo he visto parejas que llevan años juntos de novios y nunca se han casado, no por otra cosa, sino por miedo a la responsabilidad. Yo he visto personas que no prosperan en su trabajo porque rehúsan la responsabilidad, rehúsan nuevas responsabilidades. Y sabes, nuestras vidas no pueden madurar sin compromiso. Si usted quiere algo bueno en su vida, ya sea un mejor empleo, ya sea una nueva carrera, nueva educación, si tú quieres mejorar tu salud, si tú quieres mejorar tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, lo que tú quieras hacer en este mundo, necesitarás de compromiso y de responsabilidad. Mira, mientras estés así como que: no, pues yo voy a ayunar nomás de betabel, ¿no? Jamás. Voy a hacer la dieta de la cebolla, ¿no? Voy a comer de todo menos cebolla, ¿no? Y digan conmigo fuerte: compromiso. Queremos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Queremos ser los discípulos que Él quiere que seamos. Digan fuerte conmigo: compromiso. Vamos, denle un aplauso a Dios, pero bien, bien fuerte. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie en este momento. Podemos escondernos detrás de la palabra cristiano todo lo que queramos, ver de lejos lo que sucede en la iglesia. Podemos tratar de vivir sin compromiso. Podemos tratar de vivir sin realmente identificarnos. ¿Sabes? Los cristianos se esconden detrás de la idea de que yo en mi casa sí oro, entre Dios y yo, no, eso está de Dios. Eso es lo que dicen los cristianos. No vine a la iglesia, pero en mi casa estoy orando, ¿no? Como para decirle a Jesús: Jesús, ¿se te fue? ¿En qué estabas pensando? Nos hubieran mandado a todos a nuestra casa a orar y a leer la Biblia, ¡hombre! Pero Jesús consideró eso no es suficiente. ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres que realmente tu vida pueda ser usada por el reino de Dios? Discípulos. Un cristiano puede ver las canciones, puede ver al baterista, a la corista, puede ver las letras aquí, pero un discípulo es imposible que no adore al Señor. Un discípulo es imposible que no cante a Dios 1, 2 o 3 canciones con todo su corazón. Podríamos ser una iglesia donde nuestras reuniones fueran 10,000 personas,
Pero si esa iglesia solo tuviera 5 discípulos, esa sería realmente una iglesia de 5 personas. Me ha tocado mirar iglesias que alguna vez tuvieron 10, 12 mil miembros, reuniones gigantes, edificios espectaculares, que ahora son templo de adoración a otras religiones. La iglesia se acabó. ¿Por qué? Porque estaba llena de cristianos, pero vacía de discípulos. Cuando yo veo, por ejemplo, el pastor Andrés Corson en Colombia, 38,000 personas hace 2 años se congregaban en sus reuniones. Y un día lo oí predicar, ¿no? Yo pensaba en un tiempo que la clave de tener una iglesia grande era predicar muy chido, ¿no? Y lo oí predicar y dije, no predica tan chido. Habla medio complicado el pastor. Pero ¿sabes? Él es un increíble discípulo que hace discípulos. Me gana, y también predica más chido que yo, pero su iglesia está llena de discípulos. Discípulos. Wow. Una iglesia es tan fuerte, tan grande. ¿Cómo pueden ser capaces de decir, Señor, mi vida no está delante de tu enseñanza, mi vida está sobre tu enseñanza?